Ну, сейчас, перед тем, как предоставить слово товарищу Хуану Ноэ, я хотел бы предложить, как это и идет по нашему графику, после его выступления будет перерыв, но перед перерывом есть еще одно очень важное дело, которое мы должны сделать. В перерыве будет кофе-брейк, а сейчас слово действительно очень большому другу нашей партии, другу и нашей молодежи, Хуану Ноэ. Это действительно один из очень ярких представителей венесуэльских левых сил. Он работал в очень многих официальных структурах, а сейчас он заведующий международным отделом молодежной организации Объединенной социалистической партии Венесуэлы. Bueno, muy buenas tardes. Antes que todo quiero agradecer la invitación que a nuestra organización Cursar el Partido Comunistas de Rusia en el marco del centenario de la Revolución de Octubre, que sin duda alguna es uno de esos eventos que marcan la historia de la humanidad. Hoy reafirmamos que el espíritu de la Revolución de Octubre nos guía como revolución bolivariana para seguir resistiendo y avanzando ante los implacables y permanentes ataques que el imperialismo ha llevado a cabo contra Venezuela y la América Latina y el Caribe, con la finalidad de destruir los grandes logros económicos, políticos y sociales alcanzados luego de casi 2 décadas que comenzaron una nueva era de transformaciones profundas en nuestra región. Y bien, camaradas, como el tiempo es corto, voy a pasar directamente a presentar nuestra conferencia. La llegada al poder de la revolución bolivariana por medio de la vía electoral en Venezuela en el año 1999, bajo el liderazgo de nuestro comandante Hugo Chávez, implicó una inmediata ruptura con los viejos preceptos de la política tradicional de nuestro país, para dejar atrás la política de represión y desprecio a la clase trabajadora, la repartición del poder en una situación de bipartidismo y una política de entreguismo de los ingentes recursos de nuestra tierra, que causó un empobrecimiento de más del 80% de la población, que causó en su momento inequidad, exclusión y que generó en el año 1989 un estallido social llamado el Caracazo, que hizo concientizar al pueblo de la necesidad de avanzar decididamente hacia un proceso revolucionario. A nivel de política exterior ocurrió lo mismo, donde de manera inmediata se planificó y trabajó por una política que nos permitiera ir rompiendo la relación de dependencia y subordinación con los Estados Unidos para consolidar una nueva política destinada a la consolidación de un mundo multipolar y pluricéntrico que nos reencontrara de manera prioritaria con los pueblos de América Latina y el Caribe, pero en definitiva con todos los pueblos del mundo y los procesos políticos revolucionarios, progresistas e independientes. Desde ese año, la revolución bolivariana, como todo proceso que defienda la soberanía nacional, el socialismo y la integración y unidad de los pueblos, se ha encontrado con una oposición interna y externa que no ha dudado en usar todos los medios posibles para derribar a la revolución. Es que ahora, disculpame por favor, lo que pasa es que no le da tiempo a los compañeros a traducir. Es por ello que hemos sufrido durante todo este tiempo un golpe de Estado, sabotaje a la industria petrolera, sabotaje a la industria eléctrica, asesinato selectivo de líderes, guerra económica, guerra financiera, guerra mediática, provocaciones y amenazas militares, sanciones, entre otros. Ahora bien, desde la muerte del comandante Hugo Chávez, esta situación se ha agudizado. Desde el momento mismo de la elección de nuestro presidente Nicolás Maduro, no ha habido un solo día donde no se pretenda generar ingobernabilidad para sofocar a Venezuela. Sin embargo, también desde el primer día y de forma permanente, la respuesta del pueblo ha sido impresionante. Es por ello que, si bien es cierto que las elecciones presidenciales del año 2013 fueron victoriosas para nuestras fuerzas, con un margen relativamente pequeño,
Posteriormente, ese mismo año, obtuvimos una victoria muy importante, donde obtuvimos 240 de las 335 alcaldías en disputa. Desde entonces, la oposición, en su permanente lógica de desconocer los resultados cuando no les son favorables, ha alentado, ha promovido acciones que generen ingobernabilidad, incluyendo una guerra económica de incalculables consecuencias para el bienestar del pueblo, considerando además que los precios del petróleo fueron descendiendo rápidamente desde ese año 2013. Por ejemplo, en el año 2014, año donde no había elecciones en el calendario electoral, alentaron un movimiento llamado La Salida, bajo el formato de las ya conocidas revoluciones de colores, que no tenían otro objetivo que buscar la salida del gobierno a través de movilizaciones violentas que causaron más de 40 muertos. Posteriormente, los precios del petróleo siguieron bajando. El contrabando de extracción no ha podido ser controlado debido a su enorme fuerza y complejidad. La situación geopolítica de la región empeoró notablemente, toda vez que la llegada al poder de gobierno de corte neoliberal se han alineado contra Venezuela, dirigidos y cohesionados desde la Organización de Estados Americanos. Esto es, el brazo diplomático que ha usado históricamente los Estados Unidos para controlar y hegemonizar a la América Latina y el Caribe. Toda esta suma de elementos fueron vitales para que la oposición venezolana lograra una victoria en las elecciones a la Asamblea Nacional a finales del año 2015. Y como era de esperar, la oposición usó ese espacio político para dedicarse exclusivamente a derrocar al gobierno y no para legislar en función de contribuir a la recuperación de la economía nacional y avanzar en los objetivos nacionales. Así pues, desde allí se ha declarado que el presidente es extranjero o que ha abandonado su cargo. Todo lo comentado hasta aquí es solo para refrescar un camino de enormes dificultades que ha tenido que afrontar el pueblo de Venezuela bajo el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro para llegar a este complejo año 2017, donde nuevamente el liderazgo irresponsable de la oposición alentó movilizaciones violentas que se convirtieron en una verdadera insurrección armada, financiada y avalada desde el exterior, que una vez más causó tensiones, zozobra, desestabilización y muerte en el país. Por supuesto, la oposición venezolana cuenta con una importante plataforma mediática nacional e internacional que ha acompañado y promovido sus acciones y ha posicionado la idea de que Venezuela es un estado fallido, es un desastre, es una dictadura, conceptos que le caen como anillo al dedo para justificar una intervención militar contra mi país. Pero la verdad es que en Venezuela, durante la Revolución Bolivariana, se han llevado a cabo 23 elecciones y por eso la respuesta este año ha sido con mayor participación, con el voto, con la democracia, con el diálogo. Y es por eso que, a pesar del terror que logró posicionar la oposición, con su odio, con su extremismo, en la cual se quemaron vivas a personas por el solo hecho de parecer chavistas, nuestro presidente Nicolás Maduro convocó sabiamente a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que el 30 de julio logró movilizar el voto de más de 8 millones de venezolanos. Vale recordar que buena parte de ese pueblo tuvo que escapar de los grupos fascistas y, en el caso de las zonas fronterizas, bandas paramilitares, para mostrar al mundo que los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos y a través del mundo. Esto creó unas condiciones de paz y estabilidad que permitieron que el pasado 15 de octubre se llevaran con total normalidad las elecciones regionales, en la cual, con una participación importantísima que supera el 61%, la Revolución Bolivariana obtuvo la victoria en 18 de 23 gobernaciones y más del 54% de los votos totales.
Estas dos victorias nos permiten ser optimistas para el futuro, no solo de Venezuela, sino de la región. Sobre todo por el hecho de que en América Latina y el Caribe se darán varias elecciones presidenciales el próximo año. Finalmente, la revolución bolivariana se encuentra ahora concentrada en mantener la paz y la estabilidad interna, que incluye el diálogo con sectores democráticos de la oposición, pero sin dejar el objetivo de profundizar la revolución con el reforzamiento del poder popular. Esto es, los consejos comunales, comunas y otras formas de organización que debiliten al Estado burgués, donde por cierto quiero insistir que las contribuciones de la Revolución de Octubre se hacen también presentes. En el campo económico también se desarrollan medidas, como por ejemplo la política de los 15 motores, que es la definición de las prioridades de nuestra economía en áreas estratégicas. El Plan 50, que permite identificar 50 rubros claves en las que debemos priorizar su producción nacional para garantizar la alimentación del pueblo. Los CLAP, como medida de respuesta a la guerra económica, para que el alimento llegue de forma directa a la familia venezolana, evitando la intervención de intermediarios y la caída de estos en manos de contrabandistas y mafias que encarecen los productos. En la parte internacional está claro que debemos contener cualquier amenaza o agresión militar contra Venezuela, tal y como lo ha considerado y expresado la administración Trump. Y esto es posible con la solidaridad de los pueblos y la consolidación de un mundo multipolar y pluricéntrico. Al mismo tiempo, el tema económico es una prioridad, toda vez que el imperialismo estadounidense intenta obligar a que Venezuela caiga en default o situación de impagos con el establecimiento reciente de sanciones contra nuestra industria petrolera para alimentar su interés de que seamos considerados un Estado fallido, a pesar de que hemos pagado de forma responsable y en los tiempos previstos las deudas contraídas. Camaradas, la impresionante tormenta en la que se ha manejado nuestro presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano comienza a aclarar. Y les transmito que la juventud, tal y como ha sido durante todos estos años, seguirá al frente, movilizada, consciente, organizada y asumiendo responsabilidades y tareas en la vanguardia de la revolución, para alcanzar nuevas victorias. Pero estamos conscientes de que el enemigo nunca descansa y por eso venimos aquí para que la solidaridad que tanto nos ha demostrado en cada una de nuestras, que han demostrado cada una de vuestras organizaciones, tampoco descanse y nos acompañen para recuperarnos de esta guerra multidimensional y consolidar también una América Latina y el Caribe fuerte, unida y justa, como lo soñaron las y los próceres que la libertaron en el siglo XIX, como el libertador Simón Bolívar. Que viva la Revolución de Octubre, que viva la Revolución Bolivariana y que viva la solidaridad de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Спасибо, наш дорогой друг и товарищ. И действительно нужно отметить, что даже тот отель, где живут большая часть участников делегации, находится на улице Чавеса. Поэтому для народа России это действительно большой друг и брат.